Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 37 hasta el último versículo 54. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron, de modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres, porque ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Si os digo que le será cargada a esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Vamos en oración. Señor bendito, te damos gracias por la lectura pública que hemos tenido. Y te pedimos ahora que tú nos puedas instruir, que Señor, aquello que no hemos visto, tú nos muestres, pero también, Señor, aquello que tenemos oculto en nuestro corazón, tú lo reveles. Y es tu espíritu y es la espada, Señor, tu palabra, que pueda hacer eso en nosotros. Señor, si en nosotros puede haber algo contra, Señor, aquí nuestro Señor bendito está exhortando, está diciendo la verdad, tú nos los muestres esta noche. Como también oramos, Señor, que tú nos guardes, Señor, de no caer, Padre, en lo que aquí Jesús está exhortando.
Por eso, Señor, guarda al expositor. Señor, líbralo también, Padre, como también, Señor, a tu iglesia y a todo aquel, Señor, que se acerca a estos versículos. Que podamos tener presente, Señor, tú directamente exhortaste, amonestaste, no fuiste ni compasivo ni clemente, Señor, sino que denunciaste como pecado lo que tenían en sus corazones y lo que eran en persona. Pues háblanos en esta noche. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Continuando en la serie del Evangelio de Lucas, hoy estamos finalizando esta sección del capítulo 11. Hoy día quiero hablar sobre un tema, es sobre el legalismo. Aquí vemos a dos hombres, dos grupos de hombres, los fariseos y los escribas de la ley. Y aquí algo que Jesús de ellos aborrece es su legalismo. Entonces el título es Jesús odia el legalismo. Probablemente este es un pecado que casi no es denunciado a veces, es pocas veces comentado. A veces cuando se habla de legalismo se lleva a un extremo, ¿no? A reglas de hombres. A veces esto es más común en las iglesias. Entonces, este tema o lo que está aquí en sus Biblias es sobre este tema, ¿no? El legalismo en sí mismo tal vez no es tan conocido o etiquetado como un pecado. A veces se piensan que los legalistas son personas un poco exagerados, pero no se les considera en sí mismo, ¿no? Es un nivel de pecado como el adulterio o como la mentira o como el robo. Por el contrario, el legalista pareciera que está más preocupado por la santidad, pero aquí Jesús lo pone como pecado. Y el Señor aquí no tuvo algo muy, llamémosle, ser muy amoroso, muy tierno en su amonestación. Incluso advierte los ay, ¿no? Y usted cuando encuentra en la Biblia tiene que despertarse cuando ve o lee cuando el Señor dice, ay de vosotros. Y aquí Jesús directamente les denunció lo que eran ellos, cómo se comportaban externamente. Y nosotros necesitamos prestar atención aquí, porque fariseos, escribas y los ancianos de Israel eran hombres muy adiestrados. Son los hombres que leían la Biblia. Quienes llevaron a Jesús a la cruz fueron este tipo de hombres. No fueron los ladrones, no fueron los adúlteros, sino los legalistas, los fariseos fueron quienes llevaron a Jesús a la cruz. Ellos fueron. Pablo más tarde también tendría esa experiencia en Gálatas, ¿no? Ahí Pablo empieza a denunciar. Hay hombres que estaban preocupando más por querer volver al judaísmo, o como el autor de Hebreos, y el autor tiene que ahí exhortar, como decir, las cosas ya pasaron, estamos en un nuevo pacto, ya no más sacrificios, porque solamente un solo sacrificio se ha presentado una vez y para siempre. Con esto lo que hacen este tipo de hombres es rechazar a Jesús, es rechazar la cruz y es pervertir el evangelio. Eso hace el legalismo, es pervertir la gracia de Dios. Cuando estudias o cuando lees, ¿no?, la vida de Cristo, debiéramos ver cómo Jesús es cuidadoso, cómo camina, cómo actúa. Incluso aquí está provocando prácticamente así de manera liberada, ¿no?, frente a estos hombres. Empieza diciendo, cuando terminó de hablar, lo que hemos ido ya viendo en las semanas pasadas, un fariseo dice, le rogó, le suplicó, como este fariseo quería tener cierta amistad, cierto compañerismo con Jesús, ¿no? Y Jesús cede ese espacio para ir a comer con ellos. Es un grupo de fariseos, son varios que están en esa casa, y Jesús dice, entró. Jesús aceptó, pero todo lo que iba a acontecer Jesús lo sabía, ¿no? Pero Jesús que conoce, dice el versículo 38, cuando el fariseo vio esto,
Se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer. Y aquí vamos a ir mencionando en su momento, pero aquí el fariseo invita a Jesús a cenar, ¿no? La costumbre de ese entonces siempre era lavarse las manos, pero algo que Jesús hace, ¿no? Lo pasa por alto, lo ignora, y cuando lo interroga, ¿no? Después aquí el fariseo saca sus conclusiones al ver esto. Dice, se sorprendió de Jesús, ¿no? Cómo un judío puede dejar de hacer esto, si esto es lo que se hace primero. Y ahí viene la primera regla, ¿no? Que habían puesto, aunque la ley lo prescribía, pero no de esa manera, y ellos fueron cambiando, tanto el intérprete de ley, que es el abogado, o el fariseo, habían cambiado las normas o las reglas, y vieron a Jesús, ¿no? De que no se hubiera lavado antes de comer según el ritual judío. Eso está, como dije, estaba prescrito, pero estoy diciendo que Jesús omitió deliberadamente, pasó por alto, como que esto ofendió a los demás, ¿no? Igual hay otras narraciones, ¿no? De los apóstoles en el día de reposo, hay otros encuentros, pero Jesús estaba ahí frente a ellos. ¿Y qué hace Jesús frente a eso? No, Jesús se da cuenta, Él lo está intencionalmente dejando. Versículo 39 dice, pero el Señor le dijo ahora, inmediatamente Jesús critica su hipocresía. Jesús le exhorta su fariseísmo, y Jesús ahí no es compasivo, no es clemente, no es amoroso. Tal vez si estuviera Jesús o hombres como Jesús llamando a lo que es pecado, muchos se enojarían, muchos dirían, eres un legalista. Pero Jesús está haciendo aquí eso. Más adelante ahí tienes primero al fariseo, de ahí tienes al escriba. Y hace lo mismo, porque versículo 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también a nosotros nos insultas. ¿Qué quiere decir? Como que decir, no, ellos son así, nosotros no somos así. Recuerden, son grupos diferentes, fariseos, escribas, estaban los herodianos, estaban los saduceos, pero aquí menciona de aquellos que estudiaban las escrituras. Estos estudiaban y eran doctos, ¿no? En todo lo que la ley decía. Pero Jesús critica su hipocresía de ellos. Incluso aquí, ¿no? Al escriba, Jesús no se compadece. Jesús no dice, discúlpame, lo siento, no quise ofenderte. Por lo contrario, dice, ay de ustedes, escribas. Con esto Jesús estaba confrontando el legalismo del pecado. Pero hoy día muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias cristianas están llenas de personas legalistas, o hay legalismo. ¿Por qué? Porque a veces los pastores, aquellos que enseñamos, o aquellos que tienen, ¿no?, el privilegio de instruir a la iglesia, son a veces muy amables. No son como Jesús de confrontarles y pasan, ¿no?, pasan a ser de personas amables en vez de enfrentar a los legalistas que están en ese grupo, en esa iglesia, y no lo hacen. Y la iglesia evangélica hoy, entonces diríamos, está plagado de mucha amabilidad, y no somos como Jesús, que confronta directamente. Pareciera que es muy ofensivo cuando se habla como Jesús, pero Jesús nos enseña a enfrentar este pecado, porque el legalismo es pecado. Y vamos a preguntarnos o definir qué es el legalismo. El legalismo va en contra de la gracia, el legalismo va en contra del evangelio mismo, por eso es pecado. Algunos, cuando hablan de legalismo, confunden con énfasis, ¿no?, que tiene que ser en reglas, tienen que ser obedecidas todo. Algunos que son acusados, en un sentido quiero decir, por ejemplo, que solamente hay que obedecer, ¿no?, ciertas partes.
El pastor puede predicar, ¿no? Usted tiene que obedecer esto nomás. Pero la Biblia es para obedecer todo. Como dije, hay un grupo que se le conoce como los antinomianos, que dicen, no, Cristo ya cumplió la ley de Dios. Y nosotros solamente tenemos que amar a Dios, amar al prójimo, eso es todo. Ya no importa si el domingo asistes, ya no importa cómo te vistes, ya no importa si puedes beber vino, no importa, porque Jesús lo cumplió. Son antinomianos, están en contra de la ley. Y eso es una forma de desobedecer, ¿no? Y si el pastor empieza a hablar en contra de eso, ese pastor es un legalista, empiezan a decir, o tal hermano, o tal iglesia. Pero la Biblia nos dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios y debemos obedecer toda la palabra de Dios. Estar bajo gracia, siempre hemos dicho, no significa dar licencia a ciertas áreas o a ciertos pecados. No significa que estamos libres de desobedecer. Pablo en Romanos 6 explica eso. ¿Se acuerdan? En capítulo 6, ¿seguiremos en el pecado? Pablo dice, de ningún modo, ¿no? Y nuestra respuesta debiera ser así. Si vas a beber vino, cuidado, porque esa idea ya otros lo han concebido, no es algo tuyo. Otros dicen que el legalismo es cuando establecen reglas los hombres. Eso es lo que más típico, ¿no? que se define. Y que una familia tiene que funcionar así y la iglesia tiene que funcionar así. Un padre dar instrucciones, dar reglas, por ejemplo, a sus hijos. Y eso no significa que el padre es legalista, ¿no? En una iglesia igual. Hay iglesias que dicen que las mujeres no pueden pintarse. Hay iglesias que dicen que la mujer tiene que usar falda larga. Hay iglesias que dicen que el hombre no puede usar, bueno, su cabello no puede ser largo. ¿Y dónde salen esas reglas? Son reglas. Y debemos tener mucho cuidado. Es verdad, la Biblia nos llama a obedecer todo el consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de reglas, no siempre significa, ¿no?, que el padre de familia o el pastor es legalista, o las iglesias. Hay órdenes, sí, nos sometemos a las instrucciones que hay, porque si no hubiera reglas, no hubiera órdenes, cada uno haría lo que quisiera. ¿Qué es legalismo? Quiero definir, el legalismo es un intento de ganar el favor de Dios o impresionar a nuestro prójimo haciendo ciertas cosas. En otras palabras, obras. Eso es lo que están haciendo aquí estos hombres, estos dos grupos de hombres, fariseos y escribas. Eso es lo que están haciendo, pero sin tener en cuenta sus corazones, sin ver lo que había dentro de ellos. Todo es exterior, todo es para agradar a los hombres, ¿no? Tienes en Mateo 23 la otra comparación. Los evangelios lo muestran, está en Marcos también, pero en Mateo 23 es claro. La amonestación es durante todo el capítulo. Aquí solamente 6 hay, ¿no? 6, y vamos a verlo en su momento. Entonces es lo que puedo definir por legalismo. Se olvida el corazón, se olvida, pero el raíz del legalismo está también el pecado del orgullo. Es junto, ahí no puedes separar legalismo y orgullo. Están unidos el uno al otro como una moneda, ¿no? Que se puede tener de cara y sello. Ahora, el legalista siempre va a querer encomendarse a Dios basado en sus méritos, en sus buenas obras. No, aquí ¿qué buscan estos hombres? Impresionar. Por algo sencillo, lavarse las manos según el ritual antes de comer. Como que eso purifica, como que eso trae santidad. No, solamente es un ritual, algo tradicional, algo práctico, y ya están sorprendidos de que el maestro no se hubiera lavado. Ahora sí, lo que Jesús aquí está viendo es eso, ¿no? Lo externo. Como los fariseos eran meticulosos en eso, muy cuidadosos, pero estaban ignorando lo más importante. ¿De dónde debe salir todas las cosas? Es del corazón. Aparte,
El orgullo del legalista siempre le va a motivar a que se exalte él mismo. Aquí dos cosas. Estos hombres, dicen, buscan los primeros asientos en las sinagogas y buscan que en las plazas le saluden, ¿no? Siempre mirando lo exterior, pero por dentro estaban, como dice, llenos de robo, estaban llenos de miseria espiritual, estaban descuidando lo más importante. Versículo 39 hablan, por dentro están llenos de robo y maldad. Así que el legalismo, entienda esto, niega la depravación humana. El legalismo niega la depravación humana porque olvida lo más importante, la corrupción propia del corazón del hombre. Estoy diciendo esto y exalta la capacidad humana. Repito, el legalismo niega la depravación total del hombre. No ve su corazón, pero se exalta a sí mismo. En otras palabras, su capacidad humana, de lo que puede hacer, de lo que puede impresionar. Y esto es en oposición al Evangelio. Esto se opone al Evangelio de la gracia de Dios. Por eso Jesús aquí los confronta. Pablo hizo lo mismo enfrentando a los legalistas en las iglesias. Por eso el título aquí, Jesús odia el legalismo. Jesús lo aborrece porque no se ocupa de lo importante, de la condición del corazón ante Dios. Así que, como dije, esto es un tema muy, muy serio. El cristianismo es principalmente, como muchos dicen, una cuestión del corazón. Es un asunto del corazón. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurado el limpio de corazón, porque de ellos verán a Dios, ¿no? Mateo 5:8. Todo fluye de una relación, de corazón a corazón. Todo nace de ahí. Todo fluye de una relación de corazón con Dios. ¿Por qué? Porque Él trabaja ahí. Si el Señor te ha salvado, significa que obró, te ha dado un nuevo corazón, ¿no? ¿Cuál es la promesa en un nuevo pacto? Que ese corazón de piedra, dice, sea sacado y que te dé un nuevo corazón, ¿no? Entonces, todo es a nivel del corazón. ¿Y qué pasaba con estos grupos o líderes religiosos que buscaban a Dios? Pero en realidad solamente se estaban buscando a sí mismos, se estaban exaltando a sí mismos. Ellos eran obedientes, leían, conocían, estaban en todas las cuestiones prácticas de las sinagogas, pueden estar en todas las reuniones solemnes que estaba escrito y estar lejos del reino de Dios. Nunca veían la necesidad de un Salvador. No lo veían. Como dije, más bien ellos se veían como buenas personas guardando la ley. No se veían. Nunca la ley lo aplicaron a su propio corazón. La ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma, que convierte lo interior. No lo veían, no lo podían aplicar a su corazón. Y Jesús aquí les confronta. Por lo contrario, ellos están cuestionando al maestro nada más, o están por lo que no se ha lavado las manos. ¿Y cómo vamos a ver, cómo vamos a dividir nuestro texto? Versículos 37 al 41. Tenemos ahí el contexto y el tema en general, ¿no? El énfasis aquí es el legalismo y está en lo externo y el descuido en lo interno. En versículos 42 al 44 tenemos ahí cuando Jesús pronuncia los 3 ayes, ¿no? Contra estos grupos, como ahí los fariseos, ¿no? Tenían todo, llamémosle, no todos sus rituales, pero Jesús les expone. Ellos eran muy cuidadosos en lo que hacían. Está el otro grupo, los intérpretes de la ley, ¿no? Los escribas. Y Jesús les lanza así directamente, en vez de ser muy compasivo. Jesús no se disculpa. Otra vez, versículos 46 al 52, ¿no? Ahora ahí va para los escribas, para los abogados de Israel. Y el resultado de todo esto, ¿sabe cuál fue?
que no se arrepintieron. No veían un Salvador, no veían a Jesús como Salvador, como puede decir hoy día un legalista, no tiene la necesidad del Evangelio que purifica, del Evangelio que salva. Nada más está, como dice, domingo tras domingo en querer hacer obras. ¿Todo dónde? En la iglesia. Por eso dije, las iglesias evangélicas probablemente estén plagados de ser tan amables, ¿no? Quien preside no lo dice. Y algo que siempre hemos dicho en la serie de Romanos, y creo que varias veces lo dije, hermanos, su salvación debe descansar en Dios, nada más en Dios, en nada de lo que usted hace, no confíe en nada, ni en nombre de la iglesia, en nada, ni un mérito en nada, solamente en Jesucristo. Porque si no vendría a ser como estos hombres, ¿no? Buscando querer obedecer cada punto de la ley. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Pero también entendemos que aquellos que somos cristianos tenemos que obedecer lo que Dios nos escribe. Por eso dije, hay que obedecer de comienzo a fin, no solamente los puntos que me conviene obedecer. Y Jesús podría hablarnos esta noche. Si en nosotros hay esto, o podemos tal vez, ¿no? Como vernos aquí, Jesús exhortándonos como iglesia o personalmente. Aquí el tema general es esto. El legalismo pone énfasis en lo externo. Téngalo presente, en lo externo y no en lo interno. Es lo que versículos 37 al 41 vamos a ver. Y antes de así mirar directamente el tema, aquí Jesús aceptó la invitación de un incrédulo. Eso es algo que está nada más para que ver nada más, pero usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero él también no dudó en qué, en enfrentar su incredulidad de ellos. Es fácil aceptar la invitación de un compañero de trabajo, de un jefe del trabajo o de la universidad o del colegio, ¿no? Hablamos de un incrédulo, de una reunión social, pero Jesús no dudó tampoco en confrontar la incredulidad de ellos. Está esas dos cosas, no lo divorcie, ¿no? A veces nosotros podemos ser muy ligeros en este tema, ¿no? La Biblia dice, no nos unamos en yugo desigual, eso significa que nunca me tengo que reunir con incrédulo. Y tienes a Jesús en reuniones con grandes hombres, pecadores, pero siempre los confrontaba o siempre buscaba guiarlos al arrepentimiento. Y aquí es un caso. Jesús aquí no duda en enfrentar la incredulidad de su pecado, lo que había en su corazón, porque la gente hoy día se ve muy honorable a los ojos de Dios. Se ven personas amables y cuando les compartes como que no han ofendido a Dios, no han quebrado ni un punto de la ley, legalismo. Estaban basando su salvación en obras y no desean la gracia de Dios. Y Jesús es lo que está confrontando aquí. Estos no eran asesinos. Estos no eran hombres criminales. Aunque Jesús le dice por dentro están, dice, llenos de robo y de maldad. Jesús ve el corazón. Jesús les confronta entonces, pero como dije, Él esperó esto, lo hizo intencionalmente o omitiendo para sorprender a este hombre que le estaba visitando. Y debemos tener mucho cuidado cómo vamos a aplicar esto cuando usted recibe una invitación. No hay comunión. Si tengo que seleccionar amigos, tiene que ser amigos que me ayuden a buscar al Señor. Nunca podemos llamar un amigo verdadero a un mundano. No lo es. Tal vez ellos se acercan a usted porque tiene cierta ética, cierta moralidad, ¿no? Es un buen ciudadano, es muy amable, él se beneficia mucho de usted y quiere ser capaz. ¿Por qué venían a buscar a Salomón? Porque era hombre sabio, se beneficiaban de eso y venía, incluso vino la reina de Saba desde lejos. Así es hoy día, increíble, como que nosotros atraemos y en sí somos preservadores, dice, somos sal, como que cuidamos, ¿no? Como que preservamos el ambiente o la sociedad y somos luz, somos llamados a dar luz.
Entonces hay que tener cuidado con esas relaciones o conversaciones. No sea que tú te conviertas a ellos. La Biblia dice lo contrario, que ellos se conviertan a ti. Por eso digo, debemos tener cuidado en cómo aplicar una invitación social. Aquí Jesús está aceptando, pero con el fin, ¿no? Como dice él iba a confrontar o a presentar. Ahora, viendo en el contexto cultural, ¿no? Esto se ve en los primeros tiempos de los judíos. Jesús va a empezar a hablar aquí de los profetas. Y sabemos, ¿no? Los profetas de Israel. No, más adelante el Señor en ese entonces está preparando aquí a los apóstoles. Ellos también harían lo mismo. Irían delante de él. Por ejemplo, Pablo instruye esto. Quiero que usted pueda buscar en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Pablo dice, o Pablo nos instruye que tengamos discernimiento a la hora, por ejemplo, de hablar, a la hora de caminar. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera. Es como Jesús, ¿no? Está ahí aceptando la invitación. Pablo dice, andad sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Significa que tal vez no sea tan provechoso estar con el mundano. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Consideren su reunión social, si es que tuviera, pero cuidado, no podemos ser cómplices de lo que ellos hacen. No significa que todo está bien, no, con ellos. Y aquí creo que, como dije, nosotros somos sal en las Escrituras. Estamos llamados para provocar. ¿Qué hace la sal? Es preservante, ¿no? De la carne, sazona la comida. Nuestras palabras también tienen que ser sazonadas con gracia. Cuanto más con la gracia del Evangelio. Y cuando tú les digas, probablemente se sientan ofendidos, ¿verdad? El Evangelio, siempre he dicho, tiene las buenas noticias, pero también tiene las malas noticias. Eso está presente. Ahora, como sal, debemos ser, como dice, debemos dar, ¿no?, ese efecto. Pero aquí Pablo dice, debemos hablar de manera amable, ¿no? De manera amable, cuando tengamos ese contacto. Y eso debe tener usted siempre presente, porque Dios estaría utilizándole a usted como un instrumento, ¿no? Por su Espíritu Santo para hacerle ver el corazón a la otra persona acerca de su pecado. Necesita ver su pecado, no necesita ver sus obras, necesita ver su justicia propia, no le va a llevar, necesita usted hablar de la ira de Dios y sale el Evangelio. Y así proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo. En los días de Jesús, los fariseos estaban su vivencia era guardar la ley, ¿no? Así ellos se conducían. Ellos incluso habían agregado, como dije, ¿no?, a ciertas leyes, llamémosle ordenanzas, ¿no? Más allá de lo que la ley decía, ellos habían agregado, pero eso era algo que ellos mismos habían creado, no que Dios lo había dicho. Pero al hacer eso estaba pasando algo. El enfoque estaba en el hombre, no en el corazón. Y por eso ellos se conducían de esa manera. Esto incluía lo que vemos aquí, este ritual de lavarse las manos antes de comer. No, eso es algo que ellos habían hecho. En el Antiguo Testamento había una guía muy clara. Para sus notas está en Levítico 11, versículos 33 y 34. Levítico capítulo 15, versículo 12. Ahí están las prácticas de cómo debe llevarse. Pero los fariseos le habían llevado más allá de eso. Más allá. Y Jesús usa exactamente esa práctica, ¿no?, que ellos habían creado. ¿Para qué? Para enfrentar su problema principal. Eso es. Algunos aquí, estos tenían una religiosidad muerta, ¿no? Es lo que tenían, no había una religiosidad
o sea, en busca de Dios, algo vivo, sino algo muerto. Y Jesús aquí está tratando de hacer ver ese corazón, ¿no? de ellos. Por eso salen los ay, ¿no? Las advertencias, porque el Señor mira el corazón. Versículo 39, pero el Señor le dijo. ¿Cómo es que el Señor lo sabía? Es que el Señor Jesús mira el corazón y aquí les enfrenta a los fariseos. Y leo, bien, ahora bien vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Como decir, está por fuera, todo es limpio lo que hace. Exactamente, todo, incluso lo que lava, lo que significa lavar el plato o lavar los cubiertos, todo está limpio. Pero por dentro, Jesús ve el corazón. Ya está viendo aquí a este grupo de fariseos que olvidaron limpiar su corazón. Y a Jesús le está diciendo, tú no lavaste tu mano. Cuando Jesús usó esa escena, esa invitación para confrontarlos en esta reunión social con el fariseo, y Jesús le dice, no, ustedes no han limpiado su corazón. Por dentro están contaminados, han olvidado, están llenos de robo y maldad. Ahora, los fariseos aquí, ¿no? Ellos externamente siempre se van a ver como buenos creyentes, ¿no? Cualquiera en Israel vería a un fariseo, es un cristiano, si es que es convertido o no cristiano, porque si no, solamente pertenece al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué habían por dentro? Eran codiciosos, malvados. Es lo que dice, ¿no? Robo. ¿Por qué robaban? Porque quería más. ¿Qué necesidad? Y Jesús aquí los compara lo que había por dentro. Versículo 40. Necios. Jesús llamó otra vez, les dice esto. Y Jesús, como siempre, ve, ¿no? Y hoy nos ve lo que hay en nuestro corazón. Si está sucio o está limpio. Como dije, cuando venimos acá podemos vernos externamente como buenos cristianos. Por la ropa que vestimos, por lo que hablamos o por lo que cantamos. Pero en última instancia Jesús está viendo si nuestro acto de adoración es completo. Como en la mañana vimos en Romanos 12, un sacrificio completo. Tiene que ser vivo, santo, agradable a Dios. Porque eso es lo que busca el Señor. De tales adoradores se complace, dice Juan 4, versículos 23 y 24. Es necesario, dice. Pero acá los fariseos eran codiciosos. ¿De qué sirve venir, presentarme aquí a rendir adoración, pero por dentro estoy lleno de muchos pecados, como el robo, ¿no? Y todos los pecados que se pueden mencionar, esto como aplicación. Pero aquí el Señor confronta, ¿no? Una religión verdadera siempre va a estar basado, ¿no? Como vimos en Juan, en obediencia, ¿no? Amando a Dios sobre todas las cosas, sin buscar impresionar a Dios con obras, sino amando a Dios y amando al hermano. Cuando por dentro está bien, es natural, es obvio que por fuera también va a estar bien. El versículo 41, ¿qué dice? Perdón, leo el 40. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Viendo el corazón. Versículo 41. Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. ¿Cómo habrán venido estas palabras para ellos cuando ellos se consideraban que eran limpios? ¿No? Se veían limpios de esa manera. Y aquí Jesús está diciendo, ¿no? Hablándoles de su corazón, lo que puede ser por dentro. Es lo que más importa, porque lo que son por dentro, esos son por afuera. Aquí explicando o buscando el significado del versículo 41, hay un autor, J.C. Ryle, él explica de esta manera: da primero la ofrenda del hombre interior, lo pone así o lo traduce así, ¿no? Da la ofrenda de lo interior. Por eso cuando, por ejemplo, tú tienes ahí a la mujer, esta mujer viuda, ¿no?
Dice, comparando con la multitud, que dice que daban de lo que les sobraba, daban las monedas, pero esta mujer daba de todo lo que tenía. O sea, Jesús los conocía. Vamos a ver al final, en la parte de conclusión, vamos a ver algunos textos de escrituras que Jesús, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que importa? Y nada más en este pensamiento de Riley, cuando dice, da primero la ofrenda del hombre interior. Dele a Dios su corazón, dele a Dios sus afectos, dele a Dios su voluntad. Si va a dar algo, ¿no?, que sea de adentro, de ese hombre nuevo. Esto es un sacrificio aceptable, esto es una ofrenda a los ojos de Dios. Y aquí Jesús empieza a lanzar ahora los 3 ayes a los fariseos. Versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos. ¿Y cómo debe leerse ese ay? Como dije, está en signo de admiración, ¿no? Y Jesús aquí es una advertencia. Y yo creo que Jesús no lo dijo en un tono suave. Ay de vosotros, fariseos. ¿Se acuerdan cuando Isaías exclama y dice, ay de mí que estoy muerto, estoy temblando? Porque hay los ayes, ¿no?, de juicio en Isaías, y aquí es un ay contra estos fariseos. Y aquí vamos a ver el primer ay. Es un grado de legalismo menor, yo diría. Recuerden, los fariseos eran muy meticulosos en cumplir, ¿no? Y aquí vamos a ver, Jesús les escribe, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debéis hacer, practicando sin descuidar el otro. Aquí el tema es el diezmo, lo que significaba, ellos daban una 10ª parte a Dios. Incluso aquí vemos, ¿no?, mencionados, como dice aquí, estas hierbas, la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Daban, eran muy cuidadosos. La ley prescribía que ellos estaban en la obligación de cumplir, ¿no?, esto, de los mandamientos del diezmo. Por ejemplo, Levítico 27, versículo 30. Ahí se usó para apoyar el diezmo, por ejemplo, de las especias, y aquí es lo que tenemos. Dice Levítico, capítulo 27, versículo 30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, dice, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Ahora Jesús aquí les condena por esto, por descuidar lo que sigue. Como que ellos estaban guardando, está bien, siga, pero aquí Jesús les condena la palabra por descuidar algo muy importante, la ley. ¿Y qué decía? Sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué pasa aquí? La justicia, el amor de Dios. Esto es amor a Dios, amor al prójimo, como se resume en toda la ley. Mateo 22, versículos 37 al 40, ahí está el resumen de los 2 mandamientos. Pero, ¿qué pasa con los fariseos aquí? Ellos incluso eran muy, llamémosle, hábiles, ¿no? Como decir, yo estoy dando al Señor, pero si veo a mi padre en necesidad, no lo tengo que ayudar porque estoy dando al Señor. Eran muy hábiles. Y Jesús les dice, pero esto es lo que debíais hacer, practicando sin descuidar los demás. Y muchos de ellos podían justificar que no podían ayudar a sus propios padres económicamente, porque estaban dando a Dios. Dice Marcos capítulo 7, versículo 11, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o al madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ahí vemos cómo eran rápidos, ¿no? Como decir, estoy dando a Dios, y si mi familia está en necesidad, no, es ofrenda a Dios, fácil. Y la exhortación de Jesús, aunque
prácticamente o técnicamente estaban dando su diezmo, pero prácticamente estaban dejando de amar también a sus propios padres. Y nosotros vemos la ofrenda en el Nuevo Testamento de esa manera, es del corazón. Ya no es nuestra administración de los recursos ahora en el Nuevo Testamento es diferente, ¿no? Ya dice que demos de corazón, con alegría, no con tristeza, ¿no? Y que cada semana separemos al Señor de acuerdo como el Señor nos ha prosperado. Ya no es 10%, ya no es 90%, ya no es 100%, sino que usted dé de corazón y no sustraya, ¿no?, lo que es del Señor, que no tome lo que es de Dios, no retrase lo que es de Dios y no se enriquezca en el día tampoco del Señor. En el Nuevo Testamento es el mandato esto, ¿no? Dar de corazón. Y al dar de corazón, el Señor acepta eso. Y quiero ilustrar nada más, ¿no? Algo que los fariseos aquí ven, es que ellos dicen, están dando a Dios, pero sus padres, su madre puede estar en el hospital. Nosotros vemos así. Una vez yo lo puse a esto de ilustración, ¿no? Si un padre de familia, un esposo, ¿no?, tiene 200 soles y los 200 soles es todo lo que tiene en su diezmo, es todo lo que tiene el fin de semana. Y su esposa el día sábado se interna en el hospital y el gasto médico es 200 soles. ¿Qué hace el domingo? Dar el diezmo, ¿no? Esos 200 soles a la iglesia o pagar esos 200 soles, ¿no?, lo que va a tratar todo lo que es la parte del gasto médico en el hospital. Lo lógico como esposo es la vida. Eso es lo que yo entiendo. No, si no estaría actuando como un fariseo aquí, ¿no? Estoy dando a Dios. ¿No? Es lo que dice Marcos capítulo 7 versículo 11. Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que puedes beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Como que es tan sagrado dar eso, pero que se muera mi esposa. El Señor conoce el corazón. Estás ofrendando por una persona. Entonces es claro en el Nuevo Testamento, pero hoy día muchos grupos, yo diría, o iglesias todavía no entienden. Y tal vez la conducta, la práctica es con tipo cierto de fariseísmo. Ahora, los legalistas modernos se ven en un grado tal vez menor. Aquí es un grado mayor con estos hombres, ¿no? Los fariseos. Pero algunas iglesias hoy día, llamémosle legalistas modernos, como dije, ponen gran atención, por ejemplo, en reglas como la vestimenta. Faldas hasta el tobillo, el asunto es el corazón. Siempre he dicho, aunque no significa, ¿no?, que una mujer tiene que vestirse indecente. Pablo da la instrucción a Timoteo que las mujeres se vistan como mujeres que profesan piedad. Piedad es santidad. Pero algunos ponen códigos de vestimenta, reglas o ciertas actividades, pero toleran otros pecados, chismes, codicias, el propio orgullo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que hoy día se ve, y nosotros no estamos ajenos de eso, no estamos libres, de acuerdo, ¿no?, con lo que la Biblia dice. Todo eso debemos, ¿no?, confrontarlo. Es importante hacerlo como Jesús lo hace. Y tal vez en el pasado muchos hombres acusaron a los reformadores, acusaron a ciertos bautistas particulares de lo que eran, ¿no?, o lo que estaban haciendo. Muchos de ellos se corrigieron en su entendimiento, en su práctica luego, pero muchos cuestionan hoy la salvación de ellos. Yo nada más voy a poner así para que usted piense por un momento. Por ejemplo, dice que Martín Lutero bebía cerveza, que Calvino bebía cerveza, que Spurgeon, que Whitefield, que Jonathan Edwards, que Martin Lloyd-Jones, que John Campbell Morgan fumaban cigarro.
El cristiano del siglo XXI diría, cuestionó su salvación. Pero hay algo que ellos no tenían acierto, era la ciencia médica. No tenían la ciencia médica. Y si se hubieran sabido que eso les hacía daño, hubieran dejado. Pero el legalista diría, no, cuestionó su salvación. Para que piensen nada más. Así son las reglas. Y recuerden, estos hombres eran grandes expositores de la Biblia. Eran hombres dotados por el Espíritu Santo, eran pastores, eran teólogos. Y se mantuvieron en el ministerio. Pero en su medida de entendimiento tuvieron que dejar. Muchos cristianos ahora, en pleno siglo XXI, tienen que fumar porque ellos fumaban y bebían. Por esto del antinomianismo, como que ya Jesús cumplió la ley. Jesús ya murió por mí, y si lo llevo un poco al hipercalvinismo es un poco mayor todavía, porque Jesús me escogió. No, yo fui escogido en Jesús antes de la fundación del mundo. No importa lo que haga con mi vida, no importa cómo me vista, entienden su salvación, ¿no? Por gracia, pero están en prácticas mundanas, y eso no configura con las Escrituras. Romanos 6 dice muy claramente, continuaremos en el pecado, de ningún modo, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debe hacer que alguien viene a la fe si es un drogadicto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pedimos, digamos, a aquellos que están en yugo desigual? De repente una pareja de jóvenes, ¿no? Son enamorados y el pastor tiene que decirle, no, tienes que dejar a tu enamorado. Y es lo que dice la Biblia, no puede estar en yugo desigual. Y el que fumaba tiene que romper inmediatamente con eso, que abandone ese vicio. Y si es que es un alcohólico, lo mismo. No porque en el pasado ciertos hombres hicieron eso, es tolerable. No lo es. Y ahí viene el legalismo moderno, como decir, no, porque nosotros prohibimos, por ejemplo, no son reglas, no son prohibiciones. Simplemente de lo que es pecado nos apartamos. Y hay otra instrucción, ¿no? Por causa del hermano. Por causa del hermano deben dejar lo antes posible. Por su salud y porque también puede ser tropiezo para otros. Y mi punto aquí es que un poco me he extendido a este pensamiento, es que muchos tal vez pensarían que están interesados nadamente en lo externo, cuando la reprensión o la exhortación es ¿no? a través del Espíritu. Si hay frutos, si hay regeneración, va a haber frutos del Espíritu y va a vivir y va a salir las obras va a salir lo que es el Espíritu, no las obras de la carne. Por eso estaría dispuesto a abandonar, ¿no? su vida del pasado. Versículo 43, el segundo ay. Dice el texto, ay de vosotros fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Aquí el segundo ay tiene que ver, el legalismo se centra en la gloria propia o la autogloria, llamémosle así. Jesús luego de condenar, Jesús aquí condena a los fariseos porque dice, amaban los primeros asientos en las sinagogas, ¿no? Y los saludos respetuosos ahí en las plazas, ¿no? En lugares públicos, puede ser un mercado. A esta gente les gustaba o les encantaba que se hiciera eso. Eso les hacía sentir importantes, eso les hacía sentir bien, pero era el orgullo ahí floreciendo. Están enfocados en su propia gloria, no en la gloria de Dios. Voy a decir esto, el orgullo está en el corazón del legalismo y la humildad está en el corazón del verdadero cristianismo. Repito, el orgullo está en el corazón del legalismo, la humildad está en el corazón del verdadero cristianismo. Es totalmente diferente. Vimos en Proverbios 6 como el orgullo es puesto por encima de los demás pecados. Pero en las iglesias como que el adulterio es mayor que el orgullo. Pero es al revés.
Primero el orgullo está por encima. Recuerden nuestros primeros padres. ¿Quién cayó del cielo? ¿No fue por el orgullo propio? Por eso. El legalista puede enorgullecerse de sí mismo y de sus logros, porque está viendo siempre lo que es lo externo, no por asunto del corazón. Él no reconoce en su corazón, no reconoce. Él más bien puede criticar, así como tienes ahí el fariseo y el publicano en Lucas, ¿no? Más adelante vamos a llegar, si no recuerdo, está en el capítulo 18. Ahí hay una exhortación, hay una reprensión. El orgulloso no reconoce, pero Jesús aquí está advirtiendo que el legalista o el legalismo se enfoca en el yo, no se enfoca en las cosas del corazón y con la gloria de Dios. No puede ver su corazón, no ve la lujuria, no ve su codicia. Como dice, él está haciendo lo recto, está disciplinado, está trabajando duro. El legalista está hinchado del orgullo, como dijo alguien. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 3 textos, Proverbios capítulo 3, versículo 34, Santiago capítulo 4, versículo 6, y 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Ahí están los textos. Ahora, aquellos que tenemos del Espíritu Santo, aquellos por el cual Dios está obrando, siempre vamos a vernos nuestra condición, ¿no? Usted lee las Escrituras y ya se ve, es un espejo diciéndole, así soy. Pero ¿qué pasa si es que no obra el Espíritu Santo? Todo fluye obra de la carne. Como que el hombre muerto está bien revestido de obras de religiosidad. Y el Señor desaprueba esto, porque eso está exaltando al hombre. Nada más. A los ojos de los hombres es aparentemente hermoso, pero a los ojos de Dios solamente ves un orgulloso, ves un legalista, alguien que está en rebelión, alguien egoísta. En lugar de compararse, ¿no?, con Dios, es bueno compararse con los hombres. ¡Ay de vosotros!, dice el versículo 43. Ahora, bueno, creo que era una práctica, ¿no?, que hacía el fariseo sentarse en los primeros asientos. No significa que usted se sienta aquí en los primeros asientos aquí adelante, significa, pero eso puede ser una señal tal vez. No hay tal asiento del pastor, tal asiento de la esposa del pastor, no hay el asiento del hermano, no hay un puesto fijo, pero puede ser una señal para descubrir tal vez algo. Pero creo que estos hombres amaban eso. Hay un hombre en el libro que Juan denuncia. No, hay un hombre que no permite, ¿no?, que incluso tenga comunión con otros. Y Juan pone a este hombre como dice, él ama los primeros lugares y prohíbe que otros entren a la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese hombre? Vamos, 2 de Juan. Se me viene en mente, ustedes me ayudan, ustedes también leen las Escrituras. ¿De quién estoy hablando? Alguien que ama los primeros lugares, alguien que está ahí buscando. 3 de Juan. A ver, díganme ustedes. ¿Lo tienen? ¿De quién estoy hablando? Alguien que ama los primeros asientos. Alguien que prohíbe. ¿2 de Juan o 3 de Juan? 3 de Juan, versículo. A ver. ¿De quién estamos hablando? Diótrefes. ¿Sí? Cuidado con los diótrefes de las iglesias. Cuidado con los fariseos o legalistas que aman los primeros asientos.
Y eso tiene que ver con la comunión que uno puede tener con otros. Y volviendo al texto, es para que usted considere aquí. Usted no tiene que compararse, mirarse con los demás, que si son más fervientes, de que si son más buenos. Al final deberíamos mirarnos con el Señor, compararnos con Él, si es que vamos a comparar y vamos a ver nuestra condición, vamos a ver nuestra necesidad. Y cuando veamos eso, lo único que vamos a hacer, vamos a ir a huir a la cruz, en busca de misericordia. Pero a los legalistas no les gusta, como dije, el mensaje de la cruz, porque confronta su orgullo. Versículo 44, el tercer ay. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. El tercer ay aquí, el legalismo corrompe sutilmente también a otros. Aquí Jesús compara a los fariseos con estas tumbas, ¿no? Ocultas o sepulcros. Ahora, esto era, ¿no? Si un judío entraba en contacto con un muerto o con un cadáver, ceremonialmente estaba impuro. Y significa, ¿no? Esto que tenía que pasar por un cierto de ceremonia, de limpieza o de purificación para entrar nuevamente a su casa. Y a veces era declarado impuro, dice la Biblia, por 7 días. Números capítulo 19, versículos 11 al 22, para sus notas. Y la imagen detrás de estas leyes ceremoniales era que el pecado conduce a la muerte y que la contaminación del pecado y la muerte extiende a otros. No podías tocar. O sea, eso es lo que nos transmite esa imagen. El judío que se contaminaba al tocar, como hizo un cadáver, tenía que asumir la responsabilidad, ¿no? Tenía que admitir, tenía que limpiarse. Ahora, si es que no se limpiaba, ¿qué pasaba? Probablemente iba a morir. Claro, lo que demandaba ahí en Números era, ¿no?, un sacrificio, un animalito, un cierto de lavado. Ahora aquí Jesús acusa a los fariseos, que ellos fueron muy cuidadosos acerca de tales leyes de limpieza, muy cuidadosos. Pero viene la represión. Y Jesús dice, ay de vosotros, en el versículo 44. Y la aplicación aquí es que el pecado del legalismo contamina a otras personas que ni siquiera tú sabes. Así era, ¿no? En el Antiguo Testamento, si es que tocaba un cadáver, tenía que admitirlo. Pero hoy día, hermanos, este pecado del legalismo contamina a otras personas que al menos que tú esperas. Ahora, la incredulidad aleja también de la verdad del Evangelio. No va a haber. ¿Por qué? Porque en los legalistas está la hipocresía. No lo va a haber. Así que entonces hay que tener mucho cuidado con este ay. En vez de agradar a Dios, estarían agradando a los hombres. Y la Biblia nos da todas las instrucciones. En los 10 mandamientos está muy, muy claro, ¿no?, que debemos obedecer. No a forma de reglas, sino porque el Señor nos dice. Nosotros dice, hemos sido escogidos para santidad, ¿no?, para santificación. Y el que es santo dice que siga santificando. Así que este ay es para considerar. Podemos leer en Romanos 14, versículo 17, dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Probablemente esto, un poquito quiero retroceder. Aquellos que vienen, ¿no?, de un trasfondo cristiano, como siempre vemos, probablemente en los primeros años los padres están llamados a inculcar, ¿no?, a transmitir el Evangelio. Probablemente va a haber reglas, pero una vez que ese niño o ese jovencito, ese adolescente se convierte, como que las reglas van a terminar. Lo que el padre tiene que hacer es ahora, ¿no?, que obedezca a Dios por amor, que ya no
obedezca a su padre como regla, orden, sino ahora que obedezcan porque han sido perdonados, porque han recibido gracia y la regla ya no es necesario. Pero el énfasis debe estar ¿no? Que los padres deben guiar a que sus hijos conozcan a Dios. Por eso el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, no reglas. En eso consiste. En este punto, ¿no? Ya, para pasar al cuarto hay. Aquí tenemos un experto de ley judía que está hablando en esta cena con Jesús, ¿no? Con Jesús. Vamos a ver ahora el cuarto hay, versículo 46. Y él dijo: hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Y aquí quiero ver el cuarto hay. El legalismo, ¿no? Agobia a las personas con mandamientos externos. Los propios creadores, ¿no? de estas reglas o leyes no podían obedecer. Y por eso estoy diciendo, el legalismo cansa, agobia a las personas con mandatos o mandamientos externos. Y aquí tenemos, ¿no? Ya a otro grupo. Versículo 45, ahora son escribas. Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insulta, dice. Como que otro grupo se creía superior a otro. Ahora pasa al cuarto grupo. Estos eran los más conocidos como los abogados de Israel. Aquellos que conocían bien lo que enseñaba la ley o las escrituras. Pero también estos habían multiplicado ciertos mandamientos. Igual que los fariseos. En todos los tiempos, como que una regla o un mandamiento se puede eludir, incluso en el día de reposo. La ley prescribía caminar tantos pasos y ellos hacían otra forma, ¿no? Con tal de caminar más ciertas reglas, ¿no? Por eso cuando Jesús hacía milagros, lo que buscaban era acusarle. Pero ellos no veían lo que habían hecho con sus propias reglas. Por ejemplo, el sábado dice que se podía viajar 1000 yardas desde su casa, pero si una cuerda no se ataba a la otra calle, dice, ¿no? Al final de la calle se convertía en una residencia. O sea, hablamos de caminar, ¿qué distancia podía caminar? Pero ellos con tal de caminar más hacían caminos. O sacar el agua, ¿no? Podías hasta cierta altura estirar en tu pozo, ¿no? Mover una cuerda, una soga, sacar agua, pero no llegaba hasta la profundidad. ¿Qué hacían? Hacían nudos en su cuerpo, no se envolvía y daba vueltas y podía sacar el agua. Y reglas que se habían puesto ellos, porque el día de reposo estaba prohibido trabajar. Estaba prohibido. Y ellos eran muy buenos. De una otra manera se beneficiaban. Ahora, llevándolo esto al día de reposo o al día de descanso. Por ejemplo, nosotros, los cristianos del siglo XXI, o en general los cristianos modernos, pasan el alto el día de domingo. Yo dije en este mes a alguien: cuidado con el día domingo, cuidado con usar ese día para lucrarte. Algunos descartan el día domingo, no es necesario congregar. Ya entiendes tu salvación, pero hay una diferencia, hermanos. El día domingo es un día diferente a todos los días de la semana. Yo escuché esto: todos los días del Señor son iguales. Yo le digo, hermano, no todos los días son iguales. El día domingo es exclusivo. Es el único día, por eso es día del Señor. No todos los días estás en la iglesia, no todos los días estás adorando con tu iglesia, con el grupo de creyentes. Entonces, ¿no? El cristiano hoy día a veces tratan el día domingo como cualquier otro día. Si tú comprendes todos los días domingo, digo, es día del Señor, lo ves así todos los días. Pero la Biblia dice que no, y se equivocan ese día y pueden hacer su propia regla.
Eso hace el cristiano moderno, ¿no? Si veíamos a los fariseos que eran buenos en inventar, hacer trabajos en día de reposo, el cristiano moderno del siglo XXI hace lo mismo. Sus propias reglas el día de reposo. El día del Señor lo tratan como fuera cualquier otro día. Y la Biblia llama eso que es profanar el día del Señor. ¿Cómo se profana el día del Señor? De muchas maneras. La inasistencia es profanación. Llegar tarde se podría llamar que es una forma de profanación. Y otras maneras, hermanos. No es mi tema, probablemente vamos a abarcar en la serie de Lucas, hablando del día del Señor. Pero el problema principal, por ahí podemos decir, aún no es ni el día, sino el corazón. ¿Por qué el día domingo tengo que trabajar? ¿Por qué el día domingo no quiero ir a la iglesia? El problema es el corazón, no es el día. ¿Se dan cuenta? Aún el problema es el corazón. Debemos honrar el día domingo todos juntos y alejarnos de todo trabajo. De todo trabajo. Y nada más dedicarnos a adorar, en hacer obras, ¿no?, que puedan traer gloria a Dios ese día. Si es que podemos extender la mano a otro, ayudar, hágalo. Pero es el único día. Por eso el legalismo a muchas personas cansa. Así como los fariseos, ellos dicen que no podían ni siquiera mover, ¿no?, con un dedo esa carga. No lo podían hacer porque era algo externo, hermanos. En el Nuevo Testamento, algo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, ¿no?, una vez que nosotros tenemos la salvación, nos libera de todas esas cargas. Ahora somos llamados a santificarnos, a agradar a Dios en obediencia. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y cuál es el mandamiento que estamos hablando? Uno de honrar el día del Señor. No es gravoso. No es que domingo. Yo les digo algo, ¿verdad? En lo que es negocio, viernes, sábado y domingo, uno se puede llenar de bolsillo, no trabaja toda la semana. ¿Verdad? Es correcto. Pero la Escritura dice aquí, este es el amor de Dios. ¿Cómo manifestamos? Que cuando guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no debieron ser difícil, no es una carga obedecer. Cuando ese corazón ha sido regenerado. En la mañana vimos, por las misericordias de Dios. Pablo dice, os ruego, en el día del Señor. ¿Qué día te vas a presentar? Os ruego, en el día del Señor. Ese día preséntate como un sacrificio. Es claro, hermanos, entender esto. Cuando obedecemos, debemos hacerlo de corazón. Y eso trae gozo, hermanos. Y para resumir, ¿no?, hasta aquí estamos viendo del legalismo, ¿no?, que pone énfasis en lo externo y se olvida, o la negligencia de lo dentro del corazón. Hemos visto, ¿no?, legalismo, hay un grado, pero también se trata, ¿no?, en la propia gloria. Esto corrompe a los demás y pone cargas, ¿no?, a una persona. Ya para ir finalizando, el quinto hay, versículos 47 hasta el versículo 51. No voy a dar lectura, pero el quinto ahí se centra en esto. El legalismo esquiva la aplicación personal de la santidad de Dios, pero pretende exteriormente honrarlo. Ahora el versículo 47 dice de esta manera: ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Y la lectura continúa. Aquí los líderes religiosos de los días de Jesús, vemos ahí, ¿no?, ellos conocían, ¿no?, la historia, los profetas del Antiguo Testamento, pero ellos estaban construyendo aquí monumentos como aparentemente para honrarlos, o lo estaban honrando. Pero Jesús agrupa a estos líderes actuales, ¿no?, con sus antepasados que mataron a los profetas. Él está diciendo aquí que los líderes actuales están
terminando ese trabajo que comenzaron sus generaciones en el pasado. Eso es lo que se ve en estas partes. Y como que, si eso, como que con eso estuvieran honrando a los profetas internamente, pero no se arrepienten de sus mismos pecados que los profetas condenaron. Y cuando Jesús aquí se refiere al versículo 49, por esto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Aquí tal vez nada más mencionar algo. Esto de la sabiduría de Dios no se encuentra, ¿no? Un texto del Antiguo Testamento, no hay algo específico, pero creo que se resume a la sabiduría de Dios revelada a través de los profetas. Pero también dice esto algunos comentaristas, se refiere o se ve a lo profético, a lo que viene. Y la sabiduría de Dios apuntaría a la cruz mismo, la sabiduría de Dios apuntaría a los propios apóstoles que serían perseguidos por el propio pueblo y al final serían algunos de ellos matados, serían asesinados. Porque como dije, no hay ni una cita. Y Abel fue, por ejemplo, el primer hombre en morir, ¿no? Vemos ahí a Caín, ahí cómo lo asesinó. Ahora, hablando aquí de Zacarías, Zacarías fue el último profeta en ser asesinado. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 hasta el versículo 25, ahí está para sus notas. Jesús está diciendo aquí que la sangre de todos los hombres justos, ¿no?, que fueron martirizados desde el Antiguo Testamento, sería acusado a esta generación, ¿no?, actual, porque rechazaron la sabiduría revelada de Dios acerca de su pasado, de su pecado, perdón. Y esto probablemente mire, como dije, a lo futuro. No solamente la cruz de Jesús, no solamente los apóstoles, pero también sería la destrucción, muchos dicen, en el año 70 de Jerusalén, porque ese es el ay, ¿no? Versículo 49, les enviaré profetas y apóstoles, y ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Versículo 50, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, ¿no? Y así termina el versículo 51. Este es un juicio final. El punto aquí, como dije, es que los legalistas no aplican la santidad de Dios en sus corazones. Simplemente ponen una demostración externa, ¿no?, de que está honrando. Versículo 52, el último ay de vosotros, intérpretes de ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. El sexto ay aquí vemos. El legalismo pasa por alto el verdadero conocimiento de Dios y confunde a los que buscan conocerlo. Ahora, la clave del conocimiento aquí se refiere al conocimiento personal del Dios viviente a través de su palabra, ¿no?, que nos revela. Jesús dijo en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la verdadera religión o la verdadera espiritual consiste en conocer a Dios primeramente personalmente y crecer en esa relación con Él. El legalismo aquí, entonces, es una cuestión de pasar, como hemos visto, por rituales y de mantener ciertas reglas, pero está desprovisto del conocimiento de Dios. No hay ciencia, no hay conocimiento en el legalismo, cuando la vida consiste en conocer a Dios. Y estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban cerrando, dice, ¿no? Estaban cerrando el conocimiento. No solamente ellos estaban quedándose sin conocimiento, sino también a los seguidores, dice, estaban impidiendo, estaban, como dice, cerrando con esto el reino de los cielos para ellos. Y esto debe ayudar a pensar, hermanos. El legalismo nunca va a generar algo que agrade a Dios,
Por lo contrario, siempre es en oposición, siempre es lo contrario. El cristianismo bíblico se centra en una relación, como dije, del corazón. Y quiero leer como conclusión algunos textos que tenía, como les mencioné, ya como aplicación. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 65. Libro de Isaías, capítulo 65, versículo 5. ¿Qué dicen? Quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Eso era lo que estaba viendo con Israel, pero es también con los fariseos, se da cuenta en esta noche. Dice, estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. La respuesta del Señor. La respuesta del Señor. El legalista se cree santo, pero dice, estos son humo de mi nariz, dice el Señor, fuego que arde todo el día. Un texto que ustedes conocen. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Estoy tomando estos textos como aplicación. Usted puede tomar para sus notas Mateo capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. Y ahí mismo en Isaías, volviendo al texto de un momento atrás, al capítulo 29, versículo 13. Voy a dar lectura. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Cuidado, hermanos. El legalismo es un pecado y tiene que ser detectado inmediatamente, o tiene que ser confrontado o denunciado como el Señor aquí lo hizo. Mateo 6, versículo 1 y 2. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Estoy dando lectura como conclusión porque está en la Biblia. Este pecado, y Dios valora algo aquí, ¿no? La sinceridad. La sinceridad. Dios valora lo que hay dentro, no lo que hay afuera. Dios va a apreciar eso. No va a apreciar los rituales. No lo va a hacer. Lo que agrada a Dios es que tú como a Él le honres, no importa cómo tú agrades a los hombres. Y cuando conocemos a Dios, experimentamos durante la libertad, ya no hay cargas. Los mandamientos ya no son gravosos como hemos visto. Y cuando eso sucede, hermano, Dios está trabajando en ti y quiere usarte y quiere capacitarte más, quiere que disfrutes, ¿no?, la vida cristiana. Recuerda, Jesús odia el legalismo porque no se ocupa del corazón. Ese es el tema en esta noche. Pero Jesús ama, ¿no?, como dijimos, el corazón, donde la gracia ha transformado a hombres pecadores, a hombres que han visto su condición y ahora glorifican a Dios y viven en las obras que de antemano Dios ha preparado para que ellos anden. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te agradecemos por la porción de tu palabra. Señor, tu palabra es suficiente. Es ella, Señor, lámpara, es ella luz, no solamente para nuestro caminar, para nuestros ojos, sino también para hacernos ver lo que hay en nuestro corazón.
Queremos servirte como tu Hijo te sirvió. Queremos agradarte como tu Hijo te agradó. Queremos tener la mente que Él tuvo. Queremos ser mansos como Él. Queremos ser humildes como Él. Porque tú miras, Señor, de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso, al legalista, pero tú miras de cerca a los que son humildes, a los de contrito de corazón. Por eso te buscamos. Señor, si hay en nosotros, si hay en esta iglesia, Señor, tú amonestes, tú reprendas. Que ninguno, Señor, tenga un complejo de superioridad en todas las áreas. No lo hay a tus ojos. Y no debes ver, Señor, a los ojos dentro de los hombres, dentro de tu iglesia. Por lo contrario, Señor, te rogamos que tú nos humilles más. Que, Señor, que podamos vernos como siervos los unos a los otros, siervos con gozo, siervos con vida, siervos con busca de santidad. Ya que, Señor, tú no aceptarás, Señor, otra obra, la que tú has mostrado en la cruz. Así es el legalista, Señor, busca obras para agradarte y ganarse un espacio en el cielo. Pero consumado está, toda la obra ha terminado. Por eso tus hijos debiéramos mirar la cruz y beneficiarnos, Señor, de las abundantes bendiciones. Gracias te damos, en Jesucristo oramos esto. Amén.